Un sector, una voz. El podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización. Muy buenas, empezamos un año más con el podcast Un sector, una voz de la distribución profesional de materiales de construcción, cerámica, fontanería y climatización. Y cambiamos el formato, ya pasamos de un modelo de podcast a un modelo video podcast que iremos desarrollando a lo largo del año. Y como ese es el primero de todos, vamos a iniciarlo con dos invitados muy especiales. Por una parte tenemos a Fidel Pila, que fue miembro impulsor de Andimac y su primer presidente. Por otra parte tenemos a Víctor Manau, actual presidente de Andimac, y que además los une la amistad que se forjó en su día por Juan Manau y Fidel, que también Juan fue miembro fundador de Andimac. Y sobre todo también lo que tenemos son dos visiones, la de Fidel, que estuvo en el sector, se fue y en cierto modo ha regresado a él después de 15 años, y una nueva visión con un relevo generacional muy fuerte, como es la visión que puede tener en este caso Víctor Manau. Dicho todo esto, vamos a empezar con los invitados y vamos a comenzar. Fidel, muchas gracias por venir a este reencuentro. Sebastián, es un reencuentro. Y la primera pregunta yo creo que es evidente. ¿Cómo se ve el sector en general desde fuera? Porque tú has estado en los medios de comunicación y has tenido oportunidad de vivir el sector desde dentro, pero también lo que se dice de él fuera. Pues mira, yo me fui del sector en el 2007. Es verdad que cuando te vas a otro sector, yo ya había venido a este sector de un sector anterior, ¿no? Pues te centras en el sector y te olvidas un poco. El seguimiento no fue muy directo. Los primeros años yo me fui justo antes de que empezara la crisis tan grande. Por lo tanto, los primeros años lo único que se oía hablar era pues de la crisis, los descensos en ventas, los ajustes, etc. Y luego es como que desapareció, al menos a nivel informativo, etc., ¿no? Y ahora que he vuelto al sector por la vía de estar de consejero en algunas sociedades del sector, pues la cosa que más me ha sorprendido es que ha cambiado muy poco. Es decir, que han pasado 15 años y el sector ha cambiado muy poco desde la perspectiva de los distribuidores, porque ha cambiado mucho desde la perspectiva de los fabricantes, desde la perspectiva del cliente y desde la perspectiva de la tecnología y del impacto de la tecnología. Ha cambiado muy poco en los distribuidores. De hecho, hice un ejercicio hace 2 años en el que analicé la facturación de todos los distribuidores, digamos, conocidos, los clásicos, los estándar, los de toda la vida. Y es asombroso porque no hay movimientos de tamaño significativos, excepto en un operador que todos conocéis, que se llama Saltoki, y excepto en el grupo Adeo. Los demás no han sido capaces de crecer. Orgánicamente, prácticamente nadie ha sido capaz de crecer. Y los que han crecido algo, poco, porque las compras no han sido muy significativas, han crecido por la vía inorgánica. Por contra, los proveedores que ya tenían tamaños y escalas muy superiores a los distribuidores han seguido creciendo y se han concentrado mucho, incluso en sectores como el de la cerámica, que parecía imposible lo que era la agrupación y el ganar escalas, etcétera, se ha ido produciendo. Y luego, por otro lado, los clientes, muchos de ellos también han crecido. Y luego ha habido un aspecto totalmente disruptivo que tiene que ver con la tecnología, pero tiene que ver también con las infraestructuras, que es que una de nuestras grandes potenciales, que era la logística, ha avanzado en estos años de una manera extremadamente prodigiosa, de manera que se está convirtiendo en uno de los grandes riesgos, a mi juicio, para el futuro del sector. Es un diagnóstico que no podemos decir, luego veremos. No muy positivo. Vamos a buscar luego espacios más optimistas, si es que es posible. ¿Y cómo ve desde otra perspectiva generacional, aunque imagino que muchos de los argumentos que dice Fidel los compartirás, pero bueno, cómo ves tú, mucho más desde dentro también, por una parte la herencia, porque al final la tienes en el ADN, y por otra parte pues también la parte generacional, que es distinta, ¿no? ¿Cómo ves tú el sector que compartes de lo que ha dicho Fidel, pero también qué palancas, digamos, positivas pueden haber en él? Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con la radiografía que ha hecho Fidel. Nuestro sector sigue sumamente atomizado, el de la distribución, mientras que el resto de agentes se han ido integrando.
Entonces, pues eso al final genera que sea muy complicado escalar los modelos de forma individual, y que todo ese proceso de concentración que de alguna forma pues en muchas industrias, ¿no?, viene sucediendo, y que aquí pues todos entendemos que debería de empezar a ocurrir, si está ocurriendo de forma insuficiente y lenta, ¿no? Por contra, sí que es verdad que hay oportunidades para diferenciarse, pero es verdad que esas oportunidades hay que saber gestionarlas muy bien, hay que saber escalarlas muy bien, hay que saber adaptarse a la tecnología de una forma muy rápida y muy ágil, para que nuestras propuestas de valor sean realmente diferenciadoras, ¿no? Entonces, es ahí donde hay un posible eje y una palanca de crecimiento y de mejora, pero para eso también hace falta que seamos capaces, ¿no?, de aglutinar la información, de digitalizarla correctamente, para poder hacer proyectos de impacto, ¿no? Bueno, además de la digitalización, concentración, hay otro factor que es el generacional, que al final es un sector que hace 20 años pues tenía una edad media y ahora tiene una edad media muy superior. Yo recuerdo que también en Europa estos procesos han pasado, y que fue precisamente el no haber cierto relevo generacional que concentró también en determinados países los mercados. ¿Veis que esto puede suceder en España también? Que haya empresas que no tengan continuidad y otras que sí que tengan espíritu nuevo, que puedan, hombre, no crecer en ese sentido pero sí que puedan convertirse en líderes regionales. Yo soy pesimista, la verdad. Buscaremos espacios de optimismo, pero soy pesimista. ¿Por qué soy pesimista? Mira, primero, porque hay de las alrededor de... Es difícil el censo, pero vamos a redondearlo, 10.000 empresas de distribución de materiales de construcción que hay en España, 9.000 y pico, en su momento llegó a haber 12.000, ¿vale? Hay un porcentaje enorme que no llega a los 5 millones de euros de facturación, ¿vale? Cuando tú analizas los balances de esas empresas, ves que su único objetivo en realidad es proporcionar un salario familiar, que seguramente esas cuentas hechas con un criterio financiero no tendrían ningún sentido, porque aportas un activo al que no le pasas o al que no le sacas rendimiento, porque estás jugando el patrimonio de la familia de una manera extraordinaria, por lo que luego veremos de cómo está organizado el sector. Y esas empresas que teóricamente tendrían que verlo y lo podrían ver, pues es posible que no tengan sucesión. Pero también todo el mundo decía cuando la crisis del 2008 que esto va a ser tremendo, van a desaparecer un montón de compañías del sector, se va a producir la concentración, y la realidad es que no se ha producido. La realidad, vuelvo a insistir, es que el tamaño medio sigue parecido o más pequeño del que era antes del 2008, y solamente ha habido 2 grupos, vamos a llamarlo grupos, que han crecido de manera muy significativa. No hablo de distribución de material eléctrico, que tiene otras connotaciones, ¿vale? Que también habría que estudiar por qué. ¿Por qué el material eléctrico sí y por qué, por ejemplo, pues la cerámica u otro tipo de materiales no? ¿Puede ser que el hecho del cambio generacional ayude a una cierta concentración? Pues puede ser seguramente, pero yo creo que habiendo tal cantidad de compañías no va a ser significativo. Yo creo que la concentración tiene que partir primero de la comprensión de la realidad. Y la comprensión de la realidad es que la escala es una variable extraordinaria en cualquier sector, y en el nuestro más. Y la escala relacionada con las inversiones que van a ser necesarias en tecnología todavía va a ser más determinante, porque no va a haber capacidad de CAPEX y de inversión en compañías pequeñas para poder competir. Es que va a ser imposible. Yo vengo ahora de un sector como es el de los medios de comunicación, en el que compañías que facturaban, como la mía, y sigue cotizando en bolsa, 2.000 millones de euros y tenía un EBITDA del 48%, ha pasado en 5 años por el impacto de la tecnología a facturar 300 millones, a tener que despedir a cerca de 3.000 personas y a poder buscarse la vida de una manera radical, porque la tecnología ha tenido tal impacto que tú, además, cuando tienes competición por tecnología, empiezas a competir con otros operadores, que son operadores distintos. Por ejemplo, no sé si tenéis el dato, ¿de quién es la compañía que más grifos vende de España? ¿Amazon? Pues es Amazon. Es Amazon. Entonces,
la concentración tiene que partir de un convencimiento y el convencimiento tiene que partir de una comprensión de la realidad. Y el problema es que a veces comprender la realidad no es fácil, porque uno está en el día a día, porque igual no tiene la información y los contactos necesarios, pero eso es evidente que va a pasar en el sector. Y el problema es si eres tú quien controlas y quien marcas los ritmos, o al final te marcan los ritmos, como les pasó a la compañía Teleacosablo, la compañía líder en España en comunicación, en periódicos, en televisiones, en muchos sectores, porque de repente le ahogó la tecnología. Le ahogó la tecnología. Bueno, pues vamos a buscar un poco de optimismo. Venga, vamos a buscar optimismo. Víctor y Fidel, por ejemplo, está claro que el diagnóstico del sector es que, en esencia, seguimos teniendo la misma estructura empresarial que a nivel de tamaño, a nivel de modelo de negocio, con una disrupción tecnológica que no vamos a poder asumir de forma individual o difícilmente, porque la variable de inversión en tecnología y en recursos humanos para hacerle frente no la vamos a poder asumir, y vendrán otros operadores que nos pueden romper el statu quo del sector, y no precisamente aquellos en los que tenemos podría llegar a pasar. Bueno, esto queda para la reflexión. También se está hablando mucho de vivienda, lo cual no sé si es bueno o es malo. ¿Consideráis que toda esta crisis, porque yo creo que es el concepto, ¿no?, que va a calar, que ha venido para quedarse, de vivienda por acceso, porque hay una generación de hogares que no tiene capacidad de adquirir una vivienda al precio medio que se construyen las viviendas? Por otra parte, no existe capacidad de instalación suficiente como para construir 300.000 viviendas, y por lo tanto el precio tampoco va a ser muy difícil que baje por ahí. Sin embargo, el hecho de que se vaya a construir más vivienda, o se necesite más vivienda por una parte, y por otra que sí o sí se va a rehabilitar, porque o se empieza a rehabilitar o el problema será mayor, porque será un problema de pérdida del patrimonio que las familias tienen ahorrado en España, que es su vivienda. Y son 8 millones de viviendas las construidas en el desarrollismo, que van a cumplir la próxima década 70, 80 y 90 años. Eso o se actúa o las consecuencias serán sociales, económicas y para la propia ciudad. ¿Cómo veis vosotros este hecho de que de repente la vivienda se haya convertido en principal problema para los españoles y de los principales problemas de la discusión mediática y política? Yo creo que no le va a ayudar al sector. El hecho de que la vivienda se haya convertido en un problema político de primer orden y en un problema social de primer orden. Yo tengo 2 hijos. El mayor tiene 28 y la mayor tiene 23. Los dos tienen una buena formación y tienen un buen trabajo. Están compartiendo piso, uno en Madrid y otra en Barcelona. Difícilmente el sector lo va a poder aprovechar. Esto, difícilmente. ¿Se van a construir más viviendas o se van a rehabilitar más viviendas? Sin lugar a dudas, sí, porque además hay otra variable. Hace no mucho yo hacía el plan estratégico para un hospital muy importante oncológico que hay en España, y cuando hacíamos ese plan estratégico, una de las cosas que evaluábamos era toda la parte de la expectativa de vida, ¿vale? En España, cada año crece la expectativa de vida 2,5 meses. ¿Vale? Con lo cual, si tenemos en cuenta el incremento de la vida útil o de la vida ayudada, porque es verdad que a veces está llegando a edades muy avanzadas, pero con mucha necesidad de ayuda. Si tenemos en cuenta la evolución de los hogares monoparentales, los hogares de una sola persona, el incremento de los divorcios, la expectativa de vida. Y eso es algo social y cultural, de que somos una pareja, pero tú vives en tu casa o yo vivo en la mía. Es decir, la demanda de viviendas es evidente. Más el flujo migratorio. Es evidente, más el flujo migratorio. De hecho, yo no sé si el dato es cierto o no, porque hay datos distintos, pero se habla del entorno de entre 300 y 500.000 viviendas necesarias, y eso sin contar con la demanda exterior. Este año vamos a tener casi 100 millones de turistas en España. Muchos de esos turistas aspiran a tener una vivienda en España. Es verdad que cada vez es más difícil, porque cada vez el coste de la vida en España ha crecido mucho. No era lo mismo para un danés comprarse una casa en España hace 25 años, porque se compraba la casa barata y con su pensión su capacidad adquisitiva se duplicaba a la danesa, y ahora pues ya está muy igualado. Pero seguimos teniendo el clima, seguimos teniendo las playas. Esa demanda existe. El problema es esa demanda cómo le va a afectar a la distribución.
Pues a mi juicio, y vuelvo a ser pesimista, y yo creo que la mejor manera, insisto, de tomar buenas decisiones es hacer un buen diagnóstico. Pues, por ejemplo, creciendo extraordinariamente la industrialización. Y eso no es bueno para los distribuidores. ¿Por qué va a crecer la industrialización? Porque si se necesitan muchas viviendas y no se encuentra mano de obra cualificada, y todos sabemos que ese es un problema, ¿cuál es la solución? La industrialización. ¿La industrialización a qué va a conllevar? A que quien industrializa va a recibir el producto directamente del fabricante, no lo va a recibir a través de un distribuidor. Entonces, ¿es bueno que se construyan viviendas? Sí, pero en el contexto en el que estamos y en la situación en la que estamos, socioeconómica, cultural, los chicos no quieren aprender oficios en España, cuando todos sabemos que pues seguramente, claro, cada uno tiene que respetar su vocación, pero si yo estudio magisterio, pues bueno, me voy a poder ganar la vida seguramente dando clases, pero resulta que si me hago fontanero, yo os pongo un ejemplo, yo tengo una casa en el Valle de Arán, el fontanero que va a mi casa cuando le parece bien, cuando le parece a él bien, no cuando yo lo necesito, porque yo le llamo, oye, se me ha estropeado la caldera, y el tío me dice que va a venir en 17 días, y le digo, ya, pero es que 17 días no es fin de semana, yo no estoy el fin de semana, y dice, ya, pues yo es que no puedo, si no tendrá que ser dentro de 36 días, viene dentro de 36 días y me cobra como si fuera un médico especialista en Houston. O sea, que al final oferta y demanda. se está dando esa paradoja, de que no hay oficios, los oficios que hay, lógicamente están aprovechando la circunstancia, y un buen fontanero, un buen reformista, un buen electricista se está ganando hoy muy bien la vida, y tú hoy te pones a construir y quieres construir cara vista y no tienes carabisteros que puedan construir. El tema de los oficios es... Y sin embargo tenemos un paro juvenil extraordinario, ¿no? Pero ahí, yo creo que es ahí donde también tenemos que hacer... Es uno de los emblemas de Víctor, y que tenemos que buscar, que además es transversal. Sí. Tenemos población menor de 40 años, la mitad autóctona respecto a hace 25 años. Así es. Con el doble de salidas profesionales. Otra cosa es la calidad de esas salidas. Y de hecho es uno de los ejes, ¿no?, que queremos activar con Antimac, ¿no? Es decir, ¿cómo conectamos con todo este público joven, que lógicamente... Y de fuera. Que por un lado habéis dicho, hay un público joven, ¿no?, que la gran mayoría de ellos están súper formados, pero sin embargo, muchos de ellos, fíjate, están compartiendo piso. Entonces, ¿por qué no hemos sido capaces como sector de hacer atractivo, ¿no?, y que sea también un mecanismo para ganarse muy bien la vida? Yo creo que es uno de los puntos, ¿no?, que tenemos que empezar por un lado, tenemos que profesionalizar, tenemos que digitalizar para ver cómo realmente nos hacemos mucho más atractivos, porque si seguimos entendiendo nuestro sector como se entendía hace 5, 10, 15, 20 años, está claro que no les seremos atractivos, ¿no? Y al final les tenemos que ser atractivos, tenemos que entrar bien por los ojos, ¿no? Y es allá como también conseguiremos mano de obra cualificada y, por ende, ¿no?, lo que comentabas, ¿no?, y a raíz de tu pregunta, Sebastián, el precio de la vivienda, si conseguimos mano de obra cualificada, podemos construir más viviendas y poco a poco se irá regularizando, ¿no?, y cada vez será más accesible. Yo creo que si no somos capaces de atraer a toda la masa juvenil, por así decirla, realmente será complicado y lógicamente tendremos que ver quién y cómo va a querer seguir construyendo nuestras viviendas, ¿no? Sí. Y como último punto, yo estoy de acuerdo que la distribución con el modelo actual, por mucha más vivienda que se construya y demás, pues quizá no va a tener capacidad de capitalizar, ¿no?, toda esa situación, pero tenemos que entender que debe haber un cambio de paradigma en el modelo de distribución. Esto de exclusivamente dedicarse a comprar y a vender se ha acabado. Servicios, ¿no? Tenemos que ver cuál es nuestro periférico de servicios, cuáles son las figuras que realmente aportan valor transversal a un cliente y empezar a entender que el producto, como antes habéis dicho, ¿quién es el principal vendedor de grifos en España? Es Amazon. El producto al final se ha convertido en eso, en un puro commodity y ya está. Si no somos capaces de rodearlo de un servicio de valor añadido, el modelo se va a quedar obsoleto. Y hay opciones ahí de servicio, ¿no? Claro que las hay. De hecho, desde Antimac hay figuras, ¿no? El figuro en rehabilitación. Eso es un servicio. Alguien que te pueda dar... El estudio que se vio con GfK Nielsen aparece que los profesionales, desde el autónomo hasta 9, claro, hasta empresas pequeñas de 9, que prácticamente compran lo mismo en una gran superficie como un almacén profesional, pero su reparto del gasto no tiene nada que ver.
Entonces, no vamos a poder ser líderes en tecnología, seguro, pero donde sí que podríamos tratar de ser líderes es en el factor humano asociado al servicio, obviamente transformando y también integrando de alguna forma aquella tecnología que podamos hacer. Y esa parte de servitización. Sí, totalmente. Muchas veces hablamos de servicio como factor humano, totalmente de acuerdo, pero tenemos que meterle mucho proceso, el servicio, porque si no, el servicio ya no solo es atender bien. El servicio es muchísimas otras cosas, es integrar muchos otros factores, ¿no? que aporten valor añadido, ¿de acuerdo? Totalmente. Y es ahí hacia donde yo creo que la distribución debería de empezar a avanzar. Si analizamos bien, ¿qué ha aportado históricamente un distribuidor al sector? Ha aportado la inversión en las exposiciones, ¿vale? En algunos casos extraordinaria, la inversión en las exposiciones. Ha aportado soportar el riesgo del cliente. Sí, el escudo financiero. Ha aportado la financiación al cliente. Ha aportado la logística y ha aportado, digamos, la gestión de la última milla, es decir, tanto en la parte comercial como logística, el acercamiento del producto al cliente final, ¿vale? Vamos a analizarlos. Las inversiones las seguimos soportando. El riesgo lo seguimos soportando, porque cuando tú firmas un contrato con una constructora grande, un promotor grande para servirle 200 viviendas, él te hace firmar un contrato por el que te penaliza si tú no cumples, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros proveedores no firman un contrato con nosotros que a su vez se subrogan esa responsabilidad que nosotros hemos asumido con el cliente. Por lo tanto, seguimos haciendo la gran inversión en exposiciones, a veces sin mucho sentido. Segundo, seguimos aportando el riesgo. Tercero, seguimos aportando la financiación, porque todos sabemos que, salvo lo que vendemos al consumidor final, todo lo demás lo financiamos y lo financiamos muy por encima de lo que la legislación en teoría además permite, ¿vale? Pero lo financiamos. Luego aportamos la logística. De esas 4 cosas, la logística ha evolucionado de una manera extraordinaria. Hoy un proveedor puede poner en cualquier punto de España 4 cajas de cerámica o una lavadora, o me da lo mismo, o un perfil de Sluter, lo puede poner casi con la misma precisión que lo podemos poner los distribuidores. Primer tema. Segundo tema, esa última milla de acercamiento comercial al cliente en la última milla, porque los fabricantes no tenían la capacidad, los fabricantes hace ya mucho tiempo que han descubierto que esa labor la van a hacer ellos. Y han empezado a tener grandes equipos de prescripción que van a nuestros clientes, en muchos casos además llevados de la mano por nosotros mismos, ¿vale? Para hacerles la prescripción. Y una vez que le hacen la prescripción, luego llega un momento en el que, bien, hemos hecho la prescripción y yo ahora esto se lo voy a dar a este distribuidor, se lo voy a dar a este otro. ¿En virtud de qué? De muchísimos factores. Incluso hay algún algún fabricante que hace el paso más y dice, pero si yo ya que hago la distribución solo me falta poner un showroom en 3 sitios o en 3 ciudades de España y ya no necesito al distribuidor. Ya no lo necesito. Entonces, de los grandes focos que nosotros teníamos, resulta que nos están desapareciendo debajo de nuestro suelo o de nuestros zapatos, el suelo se empieza a temblar y nos empiezan a desaparecer. Y nos estamos quedando, eso sí, inevitablemente con el riesgo, la financiación y la inversión en exposiciones. Ahora vendrá la exposición en tecnología, ¿vale? Yo hace 4 años, cuando el sector anterior en el que estaba no nos quedó más remedio que buscarnos la vida, nos convertimos, y yo ni por edad me corresponde, pero nos convertimos en verdaderos expertos digitales. De hecho, compramos un montón de compañías digitales con aplicaciones insospechadas. De repente nos convertimos en el primer operador en gastronomía del mundo, compramos... Bueno, yo he visto ya, eso lo he visto yo con mis ojos en una compañía en la que participamos, ¿vale? He visto realidad virtual en el sector de la salud, de la medicina, en el que tú, si eres un cirujano, puedes coger ponerte unas gafas y después de unas pruebas físicas que se le han hecho a un paciente, puedes coger el corazón con la mano, puedes ampliar el corazón, tienes una visibilidad extraordinaria ya de cómo el corazón tiene zonas más oscuras, donde está más lesionado, zonas menos oscuras, etcétera. Haces así con la mano y partes el corazón y comienzas a ver cosas extraordinarias, ¿vale? Una aplicación muy cara, con muchísimos recursos de memoria y de tal, porque las imágenes son tal.
nadie nos dice que dentro de no sé cuánto, de 10 días aparezca un programa de realidad virtual donde de verdad la mayor parte de nuestros artículos se puedan ver bien, porque hasta ahora, por ejemplo, con la cerámica había un problema, que es que la imagen y el color es muy difícil, los catálogos, etcétera. Imaginaos que eso de repente sucede y mañana, por ejemplo, alguna compañía a la que yo le ayudo ahora desde el Consejo, que ha invertido en exposiciones de muchísimos metros cuadrados, con muchísima inversión y con muchísimo diseño, de repente alguien en un despacho de 200 metros cuadrados puede representar una exposición de 22.000 metros cuadrados con todo el catálogo de productos. Tenemos la suerte de que el catálogo de productos, los proveedores, no les da la gana facilitar. No, pero la tecnología existe. Pero la tecnología existe. Y cada vez más se va a poder automatizar. Entonces, ¿cómo estamos pensando? ¿Alguien está pensando en eso? ¿Estamos pensando en que eso es posible que pase y que de la noche a la mañana pueden venir a nuestro sector un montón de operadores que casi sin inversión, que es el gran problema de la tecnología? La tecnología, por definición, lo que hace es desintermediar. Entonces, que prácticamente sin inversión pueden estar compitiendo conmigo, por ejemplo, que tengo 42 millones en activos. Entonces, ¿eso cómo se puede? Lo hemos vivido hace nada con la famosa inteligencia artificial. Parece ser que lo que a un americano le cuesta 100 millones, al chino famoso de DeepSeek le cuesta 6. Eso es disruptivo. Tú no puedes competir sin eso. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que ver cómo las podemos enfocar, claro, cada uno desde su empresa. El problema es que para una empresa pequeña de 5 o 6 millones de facturación, pues seguramente esto es un mundo. Pero hay compañías ya de un cierto volumen que tendrían que ser las que fueran capaces de poder, por un lado, ilusionar a otras compañías y por otro lado, poder estructurar algo el sector. Porque es que si no estructuramos el sector, nos va a dar igual el cambio generacional que el cambio tal. Lo que nos va a producir una disrupción absoluta es el cambio de mentalidad de los proveedores, que es brutal. Los proveedores cada vez valoran menos la labor que hace el distribuidor. Y hay proveedores que lo dicen abiertamente y otros que no, pero en fin, el que no lo dice lo piensa exactamente igual. Y la tecnología. Esos son los dos grandes factores disruptivos para el futuro. Bueno, a mí me iba a preguntar por el deporte, pero ha saltado directamente al salto de canal. Al salto. Volvemos a hace 20 años también. No ha cambiado nada. Bueno, no solo que ahora el salto de canal, como comenta Fidel, en algunos casos se está profesionalizando. Sí. Y con todo el avance que ha habido en logística, pues aún se puede llegar a grabar aún más. Claro. En un sector que está nuevamente, tan sumamente atomizado, ¿cómo nos organizamos? Bueno, para eso yo creo que hay una sección que se llama Antimac, ¿no? Que es la que también debe luchar, debe trabajar, ¿no? Para proteger los intereses de la distribución profesional. Pero también es verdad, y también tenemos que ser autocríticos. También es muy fácil solo señalar hacia un lado y señalar hacia un fabricante. Yo creo que también tenemos que entender cuáles son los derechos y obligaciones que hay en una relación entre partner-proveedor y distribuidor. ¿De acuerdo? Cambiar si no, la cultura comercial. Cambiar la cultura. Transaccional pura y dura. Y también ponerle difícil a un fabricante el empezar a abrir distribución sin ton ni son. Porque eso es lo que también luego genera todas esas ineficiencias, esas pérdidas de rentabilidad y de productividad, ¿no? Entonces, si desde Andimac somos capaces de establecer esos decálogos, esas pautas, de esas recomendaciones, yo creo que estaremos trabajando por el bien del sector. Hay casos que conocéis que existen códigos éticos en el sector en otros países que precisamente lo que buscan es la vitelaridad. ¿A qué me comprometo yo como distribuidor? Lo firmo y lo hago público. Correcto. Grandes marcos. ¿A qué me comprometo yo como fabricante que distribuye en el canal profesional? Y entonces si alguien, digamos, se sale de ese camino, pues que todo el mundo lo sepa, ¿no? ¿Eso creéis que sería posible tratarlo de plantear en España, que habría empresas que realmente dirán, oye, yo firmo estos compromisos, que es un código ético, no te obliga a nada, pero sí que hace público tus valores y tus compromisos, que luego eres incoherente y te saltas o rompes ciertos, de forma flagrante, ¿no? Determinados criterios de este código ético, pues todo el mundo lo sabrá, porque tú has dicho que vas a hacer algo y no solamente no lo haces, sino que estás haciendo lo contrario. Sí, a ver, yo creo que ahí Andimac tiene que jugar un papel fantástico y extraordinario. De hecho, pero al final son las empresas las que tienen que firmar. Estoy de acuerdo, pero siempre tiene que haber un catalizador y alguien que mueva, ¿no? Pero fijaros, primero los distribuidores tendremos que pensar
que en la línea que hablaba Víctor además al principio de los servicios, etcétera, ¿qué más tenemos que aportar a un proveedor para que el proveedor se sienta confortable con nosotros y para que nosotros hagamos el papel que tiene que hacer un distribuidor? Y ahí vamos a tener que añadir valor, porque si solo añadimos el valor del precio, que es prácticamente lo que estamos añadiendo en este momento, que es por qué se están, cuando se hacen los tender y cuando se hacen las ofertas, al final, ¿cuál es la decisión? Si 6 distribuidores llevan el mismo producto, porque los 6 tienen ese mismo producto y el fabricante les sirve a los 6 el mismo producto, ¿cuál es el valor diferencial que quiere el cliente que compra? El valor diferencial que quiere es el precio, si yo sé que es el mismo producto. Eso nos llevaría a reflexiones sobre las marcas propias, etcétera, pero bueno, no es el momento ni el caso. Entonces, primero, siendo críticos, tenemos que ser capaces de añadir más valor, es decir, de resultarle más útil al fabricante. Lo que pasa es que el fabricante, en este momento, hay algunos que están, digamos, en el río revuelto teniendo la ganancia de los pescadores. Además es transversal en cerámica, materiales y clima, porque lo hemos hablado en la Junta y ha salido... Ellos se aprovechan de que los distribuidores no estamos unidos, de que los distribuidores O sea, hay gente que prefiere conseguir una venta de 45.000 euros y le parece que eso es fantástico y le va a salvar el año, cuando lo que está haciendo es atarse la soga al cuello porque está reforzando a un distribuidor, está reforzando a un fabricante cuya política pasa por algo que va directamente en contra del distribuidor. Y eso es muy legítimo. Eso es muy legítimo. Yo siempre cuento el mismo caso, que es el de Porcelanosa. O sea, si Porcelanosa, que es un éxito empresarial extraordinario, extraordinario, pero si Porcelanosa, a la segunda tienda propia que abre, los distribuidores de Porcelanosa, de una manera conjunta y unida, van a Porcelanosa y dicen: oye, ¿tú quieres abrir tus tiendas propias? ¿Tú quieres integrarte hacia adelante en la distribución? Oye, ningún problema, pero a partir de ahora te vendes tú. O sea, Porcelanosa no hubiera tenido ni la capacidad financiera, ni la capacidad de gestión, ni la capacidad logística para crear la Porcelanosa que hoy conocemos. ¿Cómo lo ha ido haciendo Porcelanosa? Ha ido laminándose a esos distribuidores, y al que todavía no se lo habían laminado pensaba que, bueno, a mí no me va a pasar. Y no sé por qué razón lo pensaba, porque desde luego a lo largo de los años pudo ver muy fácilmente que se iban laminando los distribuidores. Y salvo en alguna zona muy concreta de España donde algunas compañías no querían entrar por lo que sucedía, eso es lo que ha pasado. Entonces, claro que es legítimo que un fabricante decida que él se va a integrar y que va a comercializar sus productos, pero lo tendrá que hacer de una manera abierta, dejándolo claro y no intentando jugar con los distribuidores que se dejan manipular y se dejan jugar, que es diciendo medias verdades, engañando, no, tranquilo, que contigo no. Entonces, ahí Andy Mack yo creo que tiene que jugar un papel muy importante, que es, habrá que ver cómo se cumple la ley, etcétera, pero que es, tenemos que premiar y tenemos que reconocer y tenemos que nombrar a los a los fabricantes que respetan los canales de distribución de los que no. Porque, un último punto, y no me quiero extender, mirar en la gente que nos escucha, que no sé cuánta gente es, que mire en sus cuentas de explotación cómo se va incrementando su capítulo de comisionistas. Cuando digo comisionistas quiero decir arquitectos, decoradores, reformistas, que al final te piden que tú les des una comisión. Yo conozco casos de estudios de arquitectura que nunca se les había pasado por la cabeza pedir una comisión de un proyecto, que en el momento en el que va un fabricante y les dice: no, tú no te preocupes, mira, el distribuidor no añade valor, te voy a servir yo te puedo servir en 24 horas desde Castellón sin ningún problema a cualquier punto de España, te puedo hacer un picking sin ningún problema y yo te lo hago, y además lo que vamos a hacer es que tú vas a poder comercializarle a tu cliente, que tienes una relación extraordinaria con la fábrica, que la fábrica te trata muy bien y que tú les vas a dar todo el descuento que la fábrica te da a tu cliente final. Pero lo que va a pasar es que tú te vas a llevar un 10%, o te vas a llevar un 15%, o te vas a llevar lo que te puedas llevar. Esos profesionales están empezando a aprender y ahora están viniendo a decirnos: oye, si a mí un fabricante me está dando una comisión, entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener finalmente que... O sea, todo está, en ese sentido, destruyendo
la distribución que nosotros conocemos, que es que alguien fabrica, genera producto, genera catálogo, genera innovación en producto y a partir de ahí se deposita en manos de unos distribuidores que se supone que ha seleccionado cuidadosamente para que su producto llegue al mercado. Eso hoy está roto. Y esta tendencia, que la hemos hablado internamente y parece que no es puntual, no es puntual en un segmento, pero es puntual en otro, por lo tanto podemos empezar a trazar una línea con los puntos. Tú, Víctor, ¿qué crees que se podría hacer? Premiar, por una parte, está claro, ¿no? Oye, vamos a tratar de premiar e incentivar a aquellos que realmente lo aprueban. Bien. Y nosotros como distribuidores, en ese cambio cultural, porque hay una cosa, es si somos muy expertos en producto, el producto es una cosa tangible que por gravedad cae a precios, lo que ha hecho. Entonces, somos distribución comercial. Entonces, esa parte comercial quizás una palanca que tampoco hemos explorado, hay de todo, ¿no? Pero ser como la fuerza comercial del proveedor, en cierto modo, que es una forma de aportar valor notable. Así es. Por un lado, como hemos comentado, ANDIMAC tiene el deber, y esto nosotros lo hemos hablado en nuestras juntas internas y demás, de abanderar de alguna forma esta buena praxis, ¿de acuerdo? No con el ánimo de señalar a los que sí o a los que no, simplemente con el objetivo de hacer un bien por el sector, que es un poco la misión, ¿no? Uno de los puntos, ¿no?, por los cuales, de alguna forma, ANDIMAC existe, ¿de acuerdo? Y como he comentado, estamos hablando de una transformación bestial, pero sin embargo, el modelo de distribución nos pensamos que va a seguir siendo el mismo. Pero estamos mirando por el otro lado, ¿no?, del retrovisor y estamos viendo que está cambiando todo. Un poco, me reitero, el modelo debe de cambiar. Yo creo que seguramente hoy no va a ser el foro, ¿no?, y el podcast, ¿no?, para hablar exactamente de cuál sería el modelo, ¿no? Porque sería muy interesante hablar sobre cuál creemos que es el modelo, modelos, por supuesto, muy bien, del futuro, ¿no? Y seguramente los modelos van a implicar una apertura de mente y de sinergias con otras empresas de otros perfiles, en términos de sostenibilidad, en términos de arquitectura, en términos... El modelo de distribución por sí solo, estamos todos de acuerdo que le queda un recorrido relativamente corto, ¿no? Porque en la medida que hagamos un modelo de distribución de mucho más valor añadido, nos va a respetar mucho más, lógicamente, a nuestros partners y nuestros fabricantes. Pero de alguna forma es que se lo estamos poniendo hasta relativamente fácil y sencillo, hasta el punto que hemos detectado, ¿no?, estos casos de fabricantes que están vendiendo directamente a través con prácticas de comisiones y demás, que estoy totalmente de acuerdo, me parece muy legítimo, ¿no? Pero la propia distribución lo sigue permitiendo. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Creo que es un poco también el punto, ¿no?, de reflexión que deberíamos de tener presente, ¿no? De hecho, fijaros, por potenciar eso, hay un caso de un fabricante de cerámica actualmente que por discreción no voy a decir quién, que os voy a contar el caso que yo conozco, ¿vale? Aquí en Madrid, la compañía a la que yo ayudo en el consejo lleva más de 6 años abriendo mercado, colocando el producto, un buen producto, por cierto, posicionando el producto, haciendo prescripción de ese producto, etcétera. En todas sus exposiciones, una inversión extraordinaria de zonas específicas para ese material, etcétera. Incluso cuando ese material ni siquiera lo fabricaban ellos, porque cuando empezaron, en realidad, todo se lo fabricaban terceros, etcétera, ¿vale? Esa compañía ha dado el cambio y lo percibimos antes de que ellos nos digan nada. Cuando nos empiezan a decir algo, nos empiezan a decir una cosa confusa, y ya la paranoia final, y lo explico para que la gente del sector que nos escuche piense lo que creen los demás que somos los profesionales de este sector, para ser capaces de contarnos lo que nos cuentan, que es que el dueño y el director de esa compañía nos vienen a ver y entonces nos intentan convencer de decir, mira, va a ser fantástico, nos vamos a hinchar a vender. O sea, en ningún momento han venido y nos han dicho, oye, mira, en Madrid vendemos X, necesitaríamos vender 2X. ¿Cómo hacemos un plan
conjunto para vender 2X. No, ellos han venido y han dicho, oye, va a ser fantástico porque como queremos vender 2X, hemos pensado que, mira, nosotros vamos a abrir un showroom en Madrid. A continuación vamos a visitar a todas las grandes promotoras y a todos los grandes constructores. Vamos a hacer la prescripción nosotros y les vamos a servir nosotros directamente. Y entonces vosotros os vais a quedar con las ventas de tamaño pequeño, lo que son las reposiciones, lo que es tal, y por ejemplo, les preguntábamos, ¿no? Oye, y una vivienda, un chalet unifamiliar en la finca, que todos sabemos que es una obra interesante, de igual 500 metros de pavimento, no, esa la haremos nosotros también directamente, porque... Entonces, claro, están haciendo algo que te lo están explicando y te están diciendo a la cara que eres gilipollas. Entonces la pregunta es, ¿qué concepción tiene esa compañía de la distribución en general? Igual es solo de ese distribuidor, puede ser que solo sea de ese distribuidor, pero lo dudo. No lo es. Y el problema es ¿Qué concepción tiene de la distribución como para venir, contarte una milonga y pensar que tú te vas a creer la milonga? ¿Vale? Entonces, ¿cuál debiera de ser la reacción lógica del sector al hilo de lo que decía Víctor? Oye, ¿vosotros queréis vender directamente? Pues es súper legítimo. ¿Cómo, en un país libre y de economía de mercado, ¿cómo se va a prohibir a un fabricante que... Pero siempre va a haber un distribuidor que piense, uy, pues esto igual yo durante un año me puedo aprovechar, sin darse cuenta de que si el proyecto de este fabricante tiene éxito, detrás irán 7 fabricantes más. 7 fabricantes más. Con lo cual, lo que desde el punto de vista de la distribución tendría que ser claro que es, tú quieres vender directamente, oye, ningún problema, no te preocupes, venga, ven directamente. Yo a partir de mañana dejo de ser distribuidor tuyo, yo dejo de ser distribuidor tuyo, yo dejo de ser distribuidor tuyo. Entonces el fabricante tendría que pensar, joder... no le saldrían cuentas. ¿Cómo abordo yo en tan poco tiempo inversiones para poder tener puntos de venta en España y poder distribuir? Entonces, ¿de qué se aprovechan? Se aprovechan de la incapacidad del sector para analizar bien y tomar decisiones viendo el riesgo a medio plazo, porque solo vemos el riesgo de mañana, no vemos el riesgo del medio plazo. Entonces, esa es la gran variable y yo creo que ahí el papel de Andy Mack tiene que ser fundamental. Tenemos que pensar en esos códigos éticos que... De hecho, hemos empezado a trabajar, ¿no?, de forma interna y durante el año pues empezaremos y al final y hacer mucha pedagogía. Exacto. Empezaremos a ver cosas. Estamos llegando al final. Antes, pues bueno, luego os preguntaré 3 retos y 3 amenazas. Por lo menos busquemos también la parte positiva que se puede hacer. Pero antes, en unas semanas, con CESTE y con Informa, pues se está haciendo un trabajo de análisis financiero de cerca de unas 1.800 compañías del sector. Y hay datos sorprendentes porque, bueno, es cierto que hay operadores que se financian de los proveedores, es obvio, ¿no? Sí. 155 días y cobran en efectivo. El sector, el promedio de cobro-pago está básicamente 72, 73 materiales, estoy hablando de memoria, y un poquito menos clima y agua, pero muy equilibrado. Luego, obviamente, los hay que están más altos, los que están bajos, ¿no? Pero el promedio que sale es muy equilibrado y muy próximo al cumplimiento legal de los 60 días. Jugamos con otras armas, pero sí que hay modelos de empresa, que obviamente yo desconozco, pero sí que ves que incluso que hay un nicho entre 4 o 5 millones de euros a 8 o 12 millones de euros, que hay un volumen de empresas que tienen unas rentabilidades, para lo que es la media del sector, obviamente no son muy positivas. Hay modelos de negocio que funcionan y que funcionan bien. Sí, pero son muy positivas porque... En el contexto. No, pero a ver, primero, porque... vuelvo a insistir, yo no conozco el estudio, no puedo hablar con criterio, pero mi impresión, la que yo tengo es, pues porque yo pongo unos activos a disposición de mi negocio, que son activos que si no tuviera este negocio, pues los tendría alquilados a no sé quién y me estarían generando una rentabilidad. ¿Están amortizados? Porque son negocios totalmente amortizados, sí. Es decir, que al final, cuando rascas un poco más, terminas viendo que la rentabilidad pues es la que es. La rentabilidad es la que es. Y no somos un sector especialmente rentable, ni somos un sector especialmente en márgenes potentes, salvo que no tiene nada que ver el sector eléctrico. El sector eléctrico no tiene nada que ver, y en el sector eléctrico hay ejemplos de crecimiento y de estructuración. Por ejemplo, la primera etapa de Electrostocks es un ejemplo que mucha gente tendría que estudiar.
¿Cómo Electrostore consiguió vender? Sabéis que vendió a Pax Partners. A Pax Partners, como muchos fondos, pues son como son. Estudian en Harvard, pero luego el aterrizaje les resulta un poco difícil. Y luego el quien vendió a Pax Partners terminó por montar otra compañía que ahora prácticamente factura el 80% de lo que factura Pax Partners, que factura menos perdón, a Pax Partners no, Electrostock, y que perdió posicionamiento. Pero en el sector eléctrico, por ejemplo, sí que se ha producido la concentración. Entonces, hay áreas muy cercanas que se pueden estudiar y que se pueden estudiar bien. Y de hecho se ha sabido digitalizar muy bien. Sí, bueno, pero ahí es un ecosistema muy distinto porque está muy integrado con el fabricante. El fabricante es muy distinto, está muy integrado con el fabricante. Claro, sí, pero al final el margen es del 21%, según estuve leyendo, frente al 28% que todavía... Sí, pero al final están equipando... Que es donde vamos. Pero Sebastián, fíjate, están equipando las mismas viviendas que nosotros, ¿eh? Sí, ellos meten el cable y nosotros metemos el azulejo. Es decir, cuando hablamos de diferencia, son muy parejos. Es su ecosistema. Pero interno. el ecosistema lo generamos nosotros, ¿no? Es muy diferente. Sí, cuando tú tienes volumen, puedes permitirte que tu margen sea más bajo. Claro, es que una cosa conduce a la otra. Porque además ellos son más eficientes, porque como tú dices, están mucho más integrados con el sector. O sea, una de las cosas que me pone de los nervios es imaginar que cuando llega enero y el cambio de tarifas de nuestros fabricantes, puede haber aproximadamente en España 12.000 administrativos en el sector de materiales de construcción, trabajando con hojas Excel, haciendo copia-pega e incorporando al sistema las nuevas tarifas en un trabajo que no aporta ningún valor, que si algo aporta es posibilidades de error extraordinarios, cuando sería extraordinariamente sencillo tener un repositorio sectorial donde yo me diese de alta en un proveedor y del proveedor me pudiera bajar todo lo que yo necesito, incluidos las variables logísticas, cosa que parece impensable en este sector, que tú puedas tener una base de datos con las variables logísticas correctas. Con lo cual, si quiero ser eficiente en mi almacén, resulta que no tengo las variables logísticas, con lo cual ya no puedo ser muy, muy eficiente en mi almacén, porque el sector eléctrico, ¿cuántos almacenes automatizados tiene el sector eléctrico? Un montón. ¿Cuántas tiene el sector de materiales de construcción? Muy pocos. No, pero ellos están muy integrados también digitalmente. Poquísimos. Por el impulso de fabricantes que quisieron liderar eso, porque al final alguien tenía que liderar, por eso nos lo han explicado y bueno, esto es un problemón que tenemos y muy complicado, por desgracia, hoy por hoy, como sabemos, y además... Ahora, ya para ir acabando, estamos en un giro hacia todo lo que implica la sostenibilidad, en un sentido muy amplio, donde yo creo que según cómo lo mires, y estamos trabajando mucho en esto, hay oportunidades precisamente para poner en valor el rol del distribuidor con la circularidad, que eso no te lo va a poder hacer una agencia a 800 kilómetros, generando puntos pues esto lo hemos visto en países europeos, donde tú puedes ser un generador de eficiencias enormes, con procesos de circularidad bien integrados con los sistemas colectivos y sabiendo cómo hacemos las cosas, ¿no? Pero eso requiere digitalización, porque todo lo que hagamos o está bien trazado, o no lo podremos hacer. Pero es que cuando vayamos al mercado hay un problema que muchos fabricantes tienen, es la trazabilidad del proyecto. Y el arquitecto lo va a pedir porque el reglamento de productos de construcción lo va a exigir. Y si no tenemos datos no vamos a poder ser trazables y va a ser otro elemento de unión entre proveedor y promotor. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, pero hace falta que entendamos que porque yo lo haga, es que eso ya lo hago yo. El problema es que muchas veces nos encontramos que eso ya lo hago yo, es que se trata de no hacerlo, de automatizarlo. Hace falta liderazgo de arriba para abajo y que nos gire, ¿no? Ojalá. Bueno, ya para ir acabando, porque nos da la hora, hoy hemos abierto un montón de temas que en próximos podcasts con otros invitados pues trataremos de ir desarrollando. Para finalizar, 3 ideas clave, o 3 retos, 3 oportunidades, 3 amenazas, sobre todo vamos a buscar también la parte positiva que veáis, Fidel y Víctor. Yo creo que el reto para el sector es, 1, la escala, 2, añadir valor por la vía de servicios, y 3, el impacto de la tecnología y las inversiones en tecnología, porque la tecnología hasta ahora se ha interpretado siempre como los RPs, lo que llamamos la informática, ¿no? Lo que me sirve para ser más eficiente y hacer las cosas con menos coste y de manera más automatizada. Pero la tecnología ahora se ha vuelto disruptiva porque es lo que nos va a relacionar con el cliente. Lo que va a hacer que el coste de adquisición y sobre todo el de fidelización del cliente baje. Entonces, ahí volvemos otra vez a que esa es una gran oportunidad, pero es una oportunidad para el que tenga la visión de
y lo vea, para el que tenga los recursos, y no va a ser tan sencillo, para poder invertir, y porque el primer posicionamiento en tecnología te va a posicionar en relación a la competencia de una manera extraordinaria. Entonces yo creo que son esos 3 retos. Por un lado, la escala. Sin escala no se va a poder hacer nada, es evidente, salvo que seas una compañía absolutamente especializada, pero eso de distribuidor, digamos, de cartera de productos amplio, de cartera tal, lo que pasa es que vendo más o vendo menos, pero tengo no sé cuántas categorías, no sé cuántas familias, etcétera. No, igual hay un nicho para un distribuidor muy especializado que hace algo extraordinariamente bien y que le hace mucho valor, con lo cual ahí el tamaño no va a ser la clave, ahí la clave va a ser otras, ¿eh? Pero si no, va a haber una escala mínima eficiente en el sector a partir del cual no se va a poder sobrevivir, porque no se va a poder seguir el ritmo de inversiones que se va a necesitar. Requerido. Va a ser imposible. Va a ser imposible. Muy en línea de lo que dice Fidel y poco más, ¿no?, que aportar. La capacidad de adaptar tecnología trasladada al modelo de negocio y con métricas, eso sin duda. Y el propio cambio de modelo. El propio cambio de modelo en sí mismo es una gran oportunidad. Las empresas de distribución que sean capaces de hacer un cambio de modelo generan valor añadido. Y serán esas las que realmente podrán diferenciarse, ¿no? Entonces el propio cambio de modelo es donde veo la gran oportunidad. Bueno, pues oye, no sé si queréis comentar algo No, más. nos hemos pasado un poco que de seguramente tiempo, nos hemos pasado. Pero bueno, pero y que bueno, que esperemos pero que merece la pena. Exacto, y que esperemos que a todos los oyentes, ¿no? Hoy había muchos temas, ¿no? A todos los oyentes se han abierto, les haya resultado melones. Les haya resultado de interés, y que desde Antimac creemos que es una estrategia de comunicación interesante el llegar a la audiencia en este formato, o eso esperamos. Y yo, que como podéis entender, pues le tengo un cariño especial a Andy Mac y un cariño especial a Víctor por la relación con su padre, y a Sebastián porque trabajamos juntos al principio de todo esto. El papel de Andy Mac tiene que ser fundamental. O sea, fundamental. Tenéis que convenceros vosotros mismos, y la gente tiene que reconocer que si no existiera un vehículo como Andy Mac, el 60% de las cosas que estamos hablando no van a ser posibles. Hoy se lo comentaba Víctor, venido aquí de una presentación que se hacía en el Ministerio, que nos hemos incorporado a unos grupos de trabajo que tienen que ver con todo el tema de rehabilitación energética, precisamente por la iniciativa del sello, porque podemos tener una metodología que integre la cadena de valor. Si cada cual va por su cuenta, no vamos a aportar ningún valor a lo que es el ecosistema de la construcción en todas sus variables. Pues bueno, Fidel, un placer, muchas gracias, Víctor, igualmente. Gracias. Y en fin, hoy hemos tenido la primera de estas videopodcasts, hemos abierto muchos melones, como hemos visto. Hoy Fidel ha venido especialmente guerrero. A ver si otro día podemos encontrar un atisbo de optimismo también, un poco más de optimismo. Siempre hay esperanza y optimismo. Porque al final el espíritu del ser humano es creativo y de tirar para adelante siempre. Y bueno, en próximos programas lo que vamos a hacer es dotar de más contenido. Lo abrimos a quien quiera venir, si no, nosotros invitaremos también de iniciativa propia a nuevos invitados del sector, de la industria, de la distribución, de instituciones. Y hasta la siguiente. Muchísimas gracias.